Bienvenido estudiante herreriano a esta clase invertida del curso que prefieres. En este caso el curso de matemática, específicamente geometría, dictado para alumnos del quinto grado de primaria. Hoy con el tema el ángulo y su clasificación. Vamos a ver un análisis de situación. Si nos damos cuenta, las antiguas construcciones del Imperio Incaico han tenido, geometría escondida. Por ejemplo, la piedra de los 12 ángulos. Veámosla, miren. Observemos ahí una imagen con 12 ángulos, ¿no? Contemos, a ver, empecemos. Aquí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada una de las esquinas son ángulos. Pero qué tal ingeniería que tenían antiguamente. Ellos conocían los ángulos, solo que lo representaban de una manera distinta. Entonces nos da una idea de lo que vamos a hacer hoy día de hoy. El ángulo. El ángulo es la región limitada del plano por dos rayos que comparten un mismo vértice. Ahí está. Puedes ver la imagen. Dos rayos, cada uno va a ser un lado. El ángulo que está, obviamente, es la parte interna. El vértice es el punto en donde se están encontrando. ¿Cómo se denota el ángulo? Bueno, se va a denotar de la siguiente manera, ¿no? A o B, con un pequeño sombrerito encima del vértice. O también B o A, podemos cambiar de dirección, B o A, no hay problema. Pero ojo, lo más importante es en este caso que el vértice siempre esté en el medio. Eso es lo importante. Si tú cambias una letra, eso no sería ángulo. ¿Cómo se mide? Bueno, utilizamos un pequeño instrumento, una pequeña regla adaptable que se llama en este caso transportador. ¿Cómo se utiliza? El transportador tiene un pequeño agujero. Ese agujerito pequeñito lo juntamos exactamente con el vértice. Uno de los lados lo ponemos en el 0 y el otro lado del ángulo nos está diciendo cuánto está midiendo. Por ejemplo, ese ángulo de rojito, el ABC, mide 120 grados. ¿Lo puedes observar? Claro que sí. Unas pequeñas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, justamente como habíamos dicho, los ángulos se miden en grados sexagesimales, utilizado como el transportador. Ese transportador que ves tú, creo que la mayoría lo tiene en casita. Por ejemplo, ¿cuánto mide ahí? ¿Te das cuenta? El vértice con el agujerito del transportador, uno de los lados en el 0 y el otro lado me dice cuánto mide. ¿Cuánto está midiendo? 40. No confundirte, porque si empiezas en 0, empieza contando 0, 10, 20, 30, 40. ¿Ok? Muy bien. Otra cosita, a partir de ahora las medidas que vamos a trabajar comúnmente sí se van a representar con letras griegas, porque antiguamente los griegos fueron los que desarrollaron la geometría. Alfa, beta, gamma, tita, phi, omega y muchas más. Rho, omicron, mu. Clasificación de los ángulos según su medida. Los ángulos se clasifican, por ejemplo, en ángulo recto, agudo, obtuso y llano. ¿Quiénes son los rectos? El ángulo recto en este caso es aquel que mide 90 grados exactos. El ángulo agudo es aquel que mide más de 0 pero menos de 90. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 pero menos de 180. Y el ángulo llano es aquel que mide 180 grados sexagesimales exactamente, o sea, el ángulo horizontal. Veamos un ejemplo. Clasifica los ángulos. Ya me dan la medida, quiero clasificarlos. Por ejemplo, 120 obviamente es más grande que 90, pero más pequeño que 180. Entonces tiene que ser obtuso. Exacto, ya entendiste la idea. El siguiente ángulo mide 90. Entonces quiere decir, si mide 90, es un ángulo recto, así de frente. Un ángulo que mide 67, bueno, es más grande que 0, pero es más pequeño que 90, entonces es llamado agudo. Y otro ángulo de 154 grados sexagesimales, más grande que 90, pero menos que 180, es llamado obtuso. Ahí está. Un ejemplo práctico, por ejemplo, ¿no? Juan es un arquitecto, está diseñando un plano de una casa y en él trazó paredes, ¿no? De un ángulo de 120, ahí puedes observarlo. Ahora, lo que nos pide en este caso es que relacionemos justamente esos ángulos que están por ahí ubicados dentro de la casita. ¿Cuánto me dirán? Bueno, utilizamos nuestro transportador y solamente nos damos cuenta. Aunque lo podemos hacer con simple inspección, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo de color rojito que está ahí a la izquierda es obtuso, por lo tanto tiene que medir 120.
porque son las únicas alternativas. ¿Quieres justificarlo? Utilice el transportador. Y el ángulo de verde, obviamente, es recto, con un cuadradito, 90 grados, perfecto. Y el otro ángulo, bueno, porque ya termina, obviamente, es la única posibilidad, pero podemos utilizar el transportador para medirlo. Y nos damos cuenta que el de morado mide 60 grados exactamente. Muy bien. Ejercicio número 1. Veamos. Clasifica los ángulos según los colores. Vemos ahí el cuarto de una querida amiga y queremos saber qué tipo de ángulo es. A ver, ¿qué ángulos son los formados con los segmentos rojos? Bueno, los ángulos de la ventana y del escritorio, ¿no? ¿Qué ángulos serán? ¿Qué ángulos serán? Exacto, muy bien, son perpendiculares, quiere decir que miden 90 grados, o sea, son rectos. Y los azules, ¿no? Los que nos dan en este caso la idea de dónde está la silla, ¿no? Claro, esos están midiendo más de 90, son obtusos, perfecto. Y los de verde, ¿no? Los banderines que están ahí arribita pegados en la pared, exacto, son agudos. Muy bien. En el ejercicio 2 me menciona, ilustra, ¿no? Lo que dicen en cada caso. En la letra A vemos el punto O, me dice que dibuje un ángulo recto cuyo vértice sea el punto O. Un ángulo recto, bueno, si el vértice es el punto O, simplemente dibujo un ángulo recto. Ahí está. Y yo sé que mide 90 grados. En el ejercicio B me dicen que dibuje un ángulo agudo y un ángulo recto, uno a continuación de otro, pero cuyo vértice sea el punto P. Uno agudo y uno recto. O sea, al costado, uno al costado del otro, pero que el vértice sea P. Ahí veamos, ahí está, ¿no? Vemos acá que tenemos una perpendicular, uno de 90, un recto y un agudo, uno al costado del otro. Ahí está, esa es una posible solución. En el ejercicio 3 me están diciendo que use transportador y complete la tablita. Muy bien, agarro mi transportador, lo ubico porque ya sabemos cómo medir y mido en este caso RPS. RPS es el de acá, ¿no? El de color verde, y me doy cuenta que mide 30, y si mide 30 grados es agudo, perfecto. SPT, el de color que está aquí naranja, ¿cuánto mide? Muy bien, 20, por lo tanto sigue siendo agudo. QPS, este ángulo de aquí que está juntando el rojo con el verde, mide 90, por lo tanto es llamado recto, perfecto, muy bien. Y QPT, todo el ángulo grande, si me doy cuenta y lo mido con mi transportador, mide 110 grados, muy bien. ¿Y entonces cómo sería? ¿Cómo se llamaría? Perfecto, se llamaría obtuso, muy bien. En el ejercicio 4, ¿no? Me están diciendo si el ángulo AOC es recto, o sea, mide 90, ¿cuál es la medida de MOB? Todo ese de verde, ¿sí? Pero me dan otra pista. Me dicen que el ángulo BOC, o sea, el de color naranja, mide 58 y ese justamente el moradito mide 10. A ver, primero acabamos de decir que la medida de AOC es 90. Eso me dice porque dice que es recto. Pero AOC es la suma de AOB más BOC, ¿no? Es la suma de estos dos. Ahí está. Eso quiere decir en este caso que este de aquí, el AOB, es 90, porque es todo, menos 58. Claro, para poder hallarlo es la resta. Sería 90 menos 58. ¿Y cuánto es eso? 32, perfecto. Entonces el problema ya salió, ¿sabes por qué? Porque si este es 32 y este me están diciendo que es 10, el moradito, entonces la suma me da lo que yo quiero. 10 más 32, o sea, 42 grados. Perfecto, y lo podemos colocar. Ahí está. En el ejercicio 5 me dicen, podremos afirmar que el ángulo formado por un ángulo agudo y un ángulo recto, una continuación de otro, a veces es obtuso. ¿Será verdadero o será falso? Sí, si formamos uno a continuación de otro, podemos decir que un agudo y luego uno recto, uno al costado del otro, el ángulo que se genera el total, ¿será siempre en este caso obtuso? Bueno, sí, porque si este es 90, por ser recto, 90 más si yo le sumo un ángulo adicional, se pasa de 90. Y si se pasa de 90, entonces ya sería obtuso. La respuesta sería sí.
La siguiente pregunta me dice, si dos ángulos rectos, uno a continuación del otro, siempre forman un llano, eso es verdad. Ahí está, siempre forman un llano. Porque si este es 90, el otro también tiene que ser 90. ¿Y 90 más 90? 180. Y 180 es lo que mide un ángulo llano. Muy bien. Y por último nos dice, ¿no? Y dos ángulos de 45, ¿qué cosa forman? Bueno, dos ángulos de 45 están formando uno recto. Simplemente sería cuestión de sumar. 45 más 45, 90, exacto. Por lo tanto es un ángulo recto. Muy bien. Espero que te haya gustado esta clase. Nos vemos en otro video. Gracias.